Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a arrancar nuestra clase de hoy y hoy vamos a hacer un pequeño break en lo que veníamos viendo porque tuvimos la oportunidad de tener a la subsecretaria de la Secretaría Distrital de Planeación de Territorial, ¿cierto? Claudia Andrea Ramírez. Claudia es egresada acá de la universidad también, pero no es ingeniera, es economista y ha trabajado mucho tiempo en el distrito. Trabajó en la Secretaría de Hábitat y ahora es la subsecretaria. Y está encargada de este chicharrón, que este es el resumen, ¿cierto? De la nueva formulación del POT. Y bueno, no les quito más tiempo y aprovechemos a Claudia, que nos va a contar cómo fue el proceso de formulación, de definir todas las políticas, etc. Claudia, gracias. No me lo pongo por acá. Bueno, muchísimas gracias Luis Ángel por esa presentación. Muchísimas gracias también a ustedes. Es un honor además estar acá en la universidad, como le decía Luis Ángel. Yo soy egresada, hacía rato no venía, entonces también es bastante emocionante y bueno, y tener la oportunidad de contarles a ustedes sobre este tema, el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, que en este momento tengo la oportunidad también de liderar, de trabajar en eso. Y pues contarles en qué estamos, básicamente en términos de procedimiento, también como es una presentación no tan larga, obviamente pues ya sabrán el detalle que tiene esto en todos los ámbitos, sino que traigo pues unas generalidades para que ustedes conozcan qué es lo que se está planteando, cuáles son las principales premisas, pues cuáles son las principales decisiones en materia territorial que digamos están planteando aquí, lo que implica eso, y bueno, también como para que después ustedes, si ya tienen algún tipo de cuestionamiento, pues lo pongamos sobre la mesa. Eso es como la idea. El ordenamiento territorial es un instrumento de planeación a largo plazo. Digamos que la idea de este instrumento es que por lo menos esté vigente 3 administraciones de gobierno, o sea, son 12 años como mínimo. Siempre digamos que eso es lo que establece la norma, pues la ley. Hay una ley de ordenamiento que es la 388 del 97 y le dice a los municipios y sobre todo a los consejos municipales, que pues son los que se encargan de ordenar el territorio, de establecer usos del suelo, de mirar cuáles son las principales actividades, pues que hagan la formulación de su territorio, se organicen su territorio y establezcan esa carta de navegación. Entonces, por lo general, esos instrumentos son iniciativa de las administraciones, o sea, del ejecutivo de cada municipio, por eso a través de los consejos municipales que en últimas se establece esta norma. Entonces, digamos que esto es un instrumento a nivel nacional. Para Bogotá en particular, pues tenemos vigente un decreto que es el 190 del 2004, ese es el POT vigente, pues que ya, pues como lo ven 2004, pues ya casi 17 años, pues es una norma que necesita actualizarse. La dinámica de la ciudad cambian las necesidades y por eso es importante revisar de manera ordinaria cuáles son esas dinámicas y cuáles son con las nuevas reglas, cuáles son los nuevos instrumentos que se necesitan para el territorio y digamos a partir también de las necesidades de crecimiento y demás. Entonces a partir de todo eso es que pues digamos está la necesidad de formular este POT, como les decía desde el 2004, incluso Bogotá tuvo su primera revisión en el 2000. Pero luego surgieron varias reglamentaciones y en el 2004 lo que se hizo fue compilar esas reglamentaciones y lo que se empezó desde el 2000. Entonces, por eso ustedes ven muchas veces y dicen, no, esta norma no solo son 17, sino casi 21 años que lleva para la ciudad y por eso es importante pues actualizar el tema normativo. Entonces, pues por eso en eso estamos, incluso en el 2012 hubo una iniciativa para hacer una modificación excepcional a ese plan de ordenamiento, todavía no correspondían tiempos, sino con la administración Petro se hizo una propuesta de modificación excepcional. Ya en la administración Peñalosa se hizo una propuesta de revisión, ya no de modificación, sino de revisión, que fue negado por el Consejo Distrital. Y ahorita, pues, en esta administración otra vez se hizo esta revisión, obviamente, temas de diagnóstico, muchos insumos técnicos que fueron, pues, tenidos en cuenta, o sea, llevamos muchos años trabajando en este tema. Y bueno, eso es lo que finalmente en este momento se encuentra en el Consejo de la Ciudad, surtiendo un debate, ¿sí? Llevamos casi, el año pasado, o sea, el 2020, fue toda la fase de diagnóstico, que como les decía,
fue recoger insumos de administraciones anteriores de estudios técnicos que ya se venían. Digamos que Bogotá tiene una ventaja enorme y es que en términos de información, de temas catastrales, toda la producción estadística, pues es bastante robusto. Entonces tenemos la ventaja que en términos de diagnóstico hay bastante análisis. También digamos todo, incluso los insumos desde la academia, los análisis técnicos de las diferentes entidades. Entonces eso ayudó que el año pasado se hiciera una compilación de un diagnóstico muy grande de la ciudad y que pues digamos a partir de eso se definieran unos problemas y a partir de eso hiciéramos como todo un marco conceptual y lógico para establecer cuáles eran esos objetivos que debía atacar este instrumento de planeación. Y este año, desde febrero, arrancamos la etapa de formulación. La etapa de formulación tiene varias etapas a su vez. Entonces está pues, la producción técnica de la propuesta. Está surtido el diagnóstico, sigue esta etapa. Entonces está toda la parte de la producción técnica de la propuesta, que es básicamente liderada por planeación distrital, pero en conjunto con todas las entidades del distrito. Tiene que tener una fase de participación que viene desde el diagnóstico y también formulación para recoger, digamos, como varias necesidades y también propuestas y demás. Viene una parte de concertación ambiental con las autoridades ambientales. Aquí la Corporación Autónoma Regional es nuestra autoridad ambiental en lo rural y la Secretaría de Ambiente es nuestra autoridad ambiental en lo urbano. Entonces entra toda una fase de concertación con las dos autoridades para mirar las decisiones que acá se están planteando, pues cómo afecta o se afecta, digamos, cómo concertamos esa parte ambiental. Después de eso, sigue otra fase de concertación que es con el Consejo Territorial de Planeación. Entonces ya surtimos la parte ambiental y todas las propuestas y el tema de decisión se lleva a esta instancia y esta instancia no es otra cosa sino un cuerpo colegiado que ha sido escogido por todas las ciudadanías de diferentes gremios de la comunidad y demás, y ellos son los representantes en sí de la ciudadanía y ellos lo que hacen es analizar, estudiar la propuesta y hacer unas recomendaciones específicas. Después de que sale del Consejo Territorial de Planeación, entonces ya se radica ante el Consejo de Bogotá, que es pues ya la última instancia, la autoridad que digamos está llamada a revisar el proyecto que por iniciativa de la administración se presenta, pero es que en últimas pues decide sobre la adopción de este instrumento o no, y pues que tienen que además llevar una fase de concertación con la administración. En todo esto transversalmente siempre hay participación ciudadana. Si ustedes ven cada instancia y cada tema, tiene que tener participación ciudadana. Entonces, en este momento, nos encontramos en esa fase que radicamos al Consejo de Bogotá, que fue el pasado 10 de septiembre. Ahí, entonces lo que hace el Consejo es, ustedes saben que el Consejo de Bogotá se divide por comisiones. Hay una comisión específica que es la del plan, comisión del plan, les llaman, que miran plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial. Entonces, a la comisión del plan le llega el proyecto y se hace un sorteo, se escogen 3 ponentes, que son los que hacen la revisión del articulado y dicen como, pues lo revisan, pero además hacen propuestas de ajuste sobre el articulado. Entonces, se escogieron esos 3 ponentes y la semana pasada los 3 ponentes radicaron ya como su ponencia con ajustes y demás. Ahorita que arranca una parte de debate en el Consejo, de ellos exponer, digamos, sus ajustes, un tema de negociación, y todo este proceso desde que se radicó dura 90 días. Eso se calcula más o menos como entre el 8 y el 13 de diciembre, donde digamos ahí tendremos la decisión de si se adopta o no se adopta el plan de ordenamiento territorial. Porque, ¿qué pasa si digamos el Consejo no se pronuncia, o sea, no dice ni sí ni no? La misma ley dice que la administración puede adoptarlo por decreto, que fue lo que pasó en el 2004. En el 2004 surtió todo, y surtido los 90 días, el consejo no se pronunció, o sea, no dijo ni sí ni no. Entonces, el alcalde de turno lo saca por decreto. Lo ideal es que eso no pase, lo ideal es que sea por acuerdo de la ciudad, ¿no? Entonces, la idea es que de aquí del 8 al 13 de diciembre, pues el consejo de su pronunciamiento de sí o no, ¿no? Pues ojalá sí, pero pues en últimas que haya un pronunciamiento que es como toda la instancia que tienen que surtir este proceso. Entonces, eso para contarles procedimentalmente en qué estamos. En qué fase de la discusión estamos, y pues digamos que esto es un tema casi que a diario, pues analizando cada uno de estos temas que les voy a contar. Entonces, esta primera diapositiva, digamos que resume, ¿sí está todo así?
resume como la estructura del POT. O sea, esto es lo más simplificado que ustedes pueden ver ahí. Hay una primera parte que está a la izquierda, que es como el contenido estratégico, ¿sí? Y otra parte que es ya son como las acciones concretas, que es lo que ayuda, digamos, como a implementar esto que está acá. Entonces, el contenido estratégico, incluso estoy siguiendo la ley y los decretos reglamentarios nacionales. ¿Qué tiene el contenido estratégico? Entonces nos dice que tienen que haber unos principios rectores de todo el ordenamiento a largo plazo, tienen que haber unas políticas específicas que desarrollan, digamos, todo lo que está contenido en el POT. ¿Qué trae esta propuesta en particular? Lo que dice es que este plan de ordenamiento territorial, el modelo que estamos planteando, se desarrolla a nivel de 3 escalas, ya lo vamos a ver. Una escala regional, estamos como reconociendo esa funcionalidad, no estamos solos, sino funcionalidad con nuestros vecinos, y no solamente con los vecinos, sino pues con el país, a nivel internacional y demás. Una escala distrital, que es todo el suelo urbano y rural, y la conectividad y la funcionalidad entre pues, la dimensión territorial, y una escala local, que es hacer zoom o mirar, digamos, microterritorialmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, todas las decisiones y todo lo que acá se plantea se miran en estas 3 escalas. Acá son escalas, por ejemplo, lo general se llama estructurante, ya estructurante esta parte, y esta parte es más de proximidad. Ahorita vamos a ver cómo esos conceptos. Y entonces, derivado del diagnóstico que les dije inicialmente, se hizo, digamos, todo un proceso similar a un marco lógico, donde se definían ejes problemáticos, se miraban causas, efectos y demás. Y de todo ese trabajo también participativo y demás, se llegaron a estos 7 objetivos. Pero ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, primero, ¿cómo miramos esto a 3 escalas? Segundo, ¿cuáles son nuestros objetivos de largo plazo? O sea, que incluso esto es bien importante, pensando desde ya en cómo vamos a medir, digamos, o cómo le vamos a hacer seguimiento a todo este proyecto. Entonces, cuando se piensan objetivos, es también cómo medimos. Y estos objetivos, además, se concretan a través de muchas estrategias también a nivel macro y a nivel micro. Una de las estrategias son las estructuras, que esto incluso siempre cuando miramos planes de ordenamiento territorial, siempre se habla de estructuras territoriales. En esta propuesta de plan, estamos definiendo 4 estructuras territoriales, también ya se los voy a explicar bien, pero es como para que vean todo el contexto. Entonces está la ecológica principal, que es todo lo que tiene que ver con temas ambientales. Funcionalidad del cuidado, que es todo lo que tiene que ver, pues como mismo dice, con el tema de la funcionalidad de la ciudad, o sea, espacio público, movilidad, servicios públicos y demás. Socioeconómica y cultural, que es la que reconoce como la dinámica en sí mismo de donde viven las personas, donde trabajan las personas y demás. E integradora patrimonios, todos los aspectos culturales y patrimoniales. En el actual o en el vigente, eran solo 3 estructuras. Hablábamos de la ecológica principal, además porque esto es un tema de determinantes ambientales, de superior jerarquía, digamos que esto sí no se puede tocar en cualquier territorio. Se hablaba de la estructura funcional, no del cuidado, digamos que hay un enfoque particular, sino se llamaba funcional y de servicios, y se llamaba socioeconómica y espacial. Aquí digamos que hay otro elemento que es el tema cultural. En el vigente no hablábamos del tema patrimonial. Entonces, esa es como una gran diferencia que hay con la norma actual. Entonces, son 3 estructuras. Entonces, en últimas, eso es todo, o sea, tanto los objetivos como las políticas, como esas estrategias, es lo que en últimas me ayudan a definir el modelo de ocupación territorial. O sea, la suma de todo lo anterior. Y entonces, cuando uno tiene un modelo de ocupación territorial, es bueno, ¿y eso cómo se come, cómo se concreta? Es a través de esos elementos. Entonces, toda la norma urbana, ¿sí? Cuando hablamos de la edificabilidad, de la volumetría de las edificaciones, del tema de usos, toda la norma urbanística, que son estas 3 cosas, me ayudan a concretar este modelo. Todo el tema de actuaciones y proyectos estratégicos, ya digamos que se plantean en el plan, también me tienen que ayudar a concretar este modelo. Hay un componente que es el componente programático, que ya son como los proyectos, las estrategias de intervención, los temas específicos que tienen tiempos, que tienen plata, que tienen todo, y eso también me ayudan a completar el modelo. Y los instrumentos, que hay instrumentos de gestión, financiación y planificación. Entonces, todo ese motreto de allá, si ustedes lo ven, contiene todo esto. O sea, la primera parte es esto. De hecho, esto tiene un componente general, un componente urbano y un componente rural.
Y luego digamos que viene como todo el tema normativo, urbano-rural, actuaciones totalmente transversal, componente programático transversal y los instrumentos también de forma transversal. Entonces esto es el contenido que tiene ese documento. Bueno, entonces vamos a arrancar primero viendo como esa parte de la izquierda, que es ese contenido, esa parte estratégica, y le voy a pasar, digamos, como rápido en ese sentido. Digamos, lo primero son como cuáles son los desafíos del ordenamiento. Entonces esto también es muy general, siempre se plantea un desafío regional, un económico. Este tiene un énfasis muy particular en este plan de ordenamiento, pues por todo el tema en el que estamos de necesidad de reactivación económica. Obviamente este no es el único instrumento, digamos que la idea es plantear estrategias que ayuden o sean plataforma para el tema de reactivación. El desafío de la solidaridad es pensando en todo el tema del cuidado, de cómo hacemos más asequible todos los bienes y servicios, cómo disminuimos tiempos de desplazamientos y demás. El desafío ambiental, que eso también es fundamental, sobre todo con el tema de la crisis del cambio climático. Entonces, esto es un elemento clave. Gobernanza y administración local, todo este enfoque local, pero también un tema de gobernanza, que es como, digamos, hacemos legítimo, apropiamos este tipo de decisiones, y el desafío del hábitat sostenible, que no es solamente un tema de vivienda y déficit de vivienda, sino también, digamos, como el tema de la cualificación de los entornos. Entonces, estos son los 6 desafíos. ¿Cuáles son las políticas? Ustedes ven, estamos planteando 11 políticas, aquí está mal numerado, si antes hablé del 2 al 3. 11 políticas, que son, digamos, claro, como esos elementos a largo plazo, como cuáles son como las premisas que tenemos que llegar en 12 a 14 años a tener, digamos, como fundamento para generar todas las acciones que acá se están planteando. Entonces, hay un tema de protección de recursos naturales, de tema de movilidad sostenible y descarbonizada, tema del cuidado, que digamos tiene que ver mucho también con los desafíos, el tema de la emergencia climática, en sí el mismo, la política de ocupación y aprovechamiento del suelo, que a veces uno piensa que el ordenamiento solo es esto y realmente pues tiene muchas más implicaciones. Desarrollo económico y competitividad, tema de gobernanza que ya lo habíamos visto en uno de los desafíos, revitalización urbana, protección a moradores, hábitat de vivienda, integración regional y reverdecimiento, que ya lo vamos a ver, digamos, a detalle. Y estos son los 7 objetivos que son los de largo plazo. Lo que les decía, esto es lo que buscamos medir, y todas las estrategias, el contenido programático y todo lo demás está muy vinculado a ver cómo cumplimos esto. ¿Sí? Entonces el primer objetivo tiene que ver con la estructura ecológica principal, o sea, cómo protegemos todos los elementos ambientales, todos los paisajes, digamos, que tienen que ver con los cerros, pero también con, por ejemplo, el páramo Sumapaz, con nuestra reserva Van der Hamen, con el río Bogotá. Todo ese tipo de paisajes es como los protegemos, y cómo además hacemos o concretamos una relación más armoniosa entre lo que se construye y todos los elementos ambientales, entonces también los humedales, todos los cuerpos de agua y demás. Entonces es el primero. Además, porque en últimas los aspectos ambientales ordenan el territorio, o sea, nos ponen los parámetros de cómo tenemos que generar ese tipo de ocupación territorial. Lo segundo es lo que les decía ahorita, todo el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo le hacemos frente pues a esa emergencia? ¿Cómo mitigamos los impactos? ¿Cómo digamos, incluso pues evitamos esa ocurrencia de desastres? Hay muchos métodos para eso, incluso cómo hacemos para relocalizar muchas veces ya ocupaciones que en este momento están en riesgo. Entonces, todo eso tiene que ver con la crisis derivada por la emergencia del cambio climático y la variabilidad. El tercero, que es mejorar el ambiente urbano y los asentamientos rurales. Y en este mejoramiento del ambiente tiene que ver mucho con el tema de la movilidad sostenible, por ejemplo, pero también tiene que ver mucho con la cualificación de los espacios, tiene que ver mucho con la contaminación ambiental, auditiva, en general, cómo tenemos un mejor ambiente libre de todos los gases y todo, digamos, como los elementos que pues perjudican la calidad de vida humana. Tiene que ver con todo eso, todo el enfoque de reverdecimiento y demás está asociado a esto. Entonces es mejorar ese ambiente. El cuarto es revitalizar la ciudad a través de intervenciones y proyectos de calidad. Entonces la revitalización tiene un enfoque en 2 elementos. Uno es reconociendo esa ciudad construida, o sea, cómo la acabamos de consolidar y, digamos, cualificar en sus entornos. Pero también, a su vez, generando proyectos que están transformando la ciudad. Entonces es como esa nueva ciudad
y cómo generamos piezas ejemplares, y también reconociendo esa ciudad construida, cómo la cualificamos y cómo, digamos, aprovechamos ese tipo de intervenciones, entonces cómo la revitalizamos. Aquí además la idea es que el enfoque también tenga mucho hacia el cuidado de las personas que habitan, o sea, todo lo que es protección a los poseedores, propietarios, arrendadores, las actividades productivas. Entonces es hacer no solamente un tema de desarrollo inmobiliario o desarrollo de proyectos, sino un tema de cómo protegemos también a la población que está ahí. El quinto, como les decía, es clave porque es el tema de reactivación económica en el momento en el que estamos, pero también un tema de creación de empleos, y aquí sobre todo hay dos tipos de enfoques: un enfoque de competitividad en esa escala regional, distrital, y un enfoque de productividad, que es más local, más de proximidad. Reducir los desequilibrios y desigualdades, que es eso precisamente de acercar más pues, los trabajos a los empleos, de acceso precisamente a los servicios sociales, como a través de, entonces del transporte y las alternativas de movilidad generamos precisamente ese tipo de mitigar las brechas, pero también permitiendo incluso infraestructuras en los territorios. Entonces, varias de las alternativas que están acá. Y uno séptimo que fue muy particular y que sale también de todo este tema de marco conceptual es el tema del desarrollo rural sostenible. Entonces, si bien, digamos, todo esto tiene que ser transversal también a nuestro territorio rural, sí hubo un énfasis muy particular en el tema del desarrollo rural sostenible, también muy asociado a nuestra estructura ecológica principal. Entonces, esos son los 7 objetivos, 7 indicadores grandes, pero que tienen varias estrategias que llevan a cabo los indicadores. Este es otro fundamental que les decía en la parte del contenido estratégico, y es estas 3 escalas. O sea, todos pensaban en esas 3 escalas. Todo en la escala regional, digamos que reconociendo además la futura, por ejemplo, pues la ley de la región metropolitana, pero también está la RAPE, o sea, digamos, hay muchos instrumentos de planeación regional, entonces de una u otra manera tenemos que reconocer, pero además hay una cosa importante, y es que a veces reclaman, pero ¿cuáles son las decisiones en temas regionales? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es que cada POT es en el ámbito de su territorio, o sea, la competencia de cada consejo municipal es sobre su territorio. Entonces no podemos entrar a regular lo que pasa alrededor, ¿sí? Lo que sí puede hacer el POT es pues establecer esas estrategias de conexión para luego, digamos, coordinarse con los vecinos y en el marco de esos instrumentos generar esas coordinaciones regionales. Entonces, claro, digamos, uno tiene que reconocer todos los temas de movilidad, reconocer todos los elementos ambientales que generan como esa funcionalidad y todas las decisiones, digamos, buscándolo también en el marco de integración regional. La escala digital, se los había dicho, es todo el tema del suelo urbano, rural, o sea, todo lo que está en esa escala urbana, generando, digamos, esas conexiones, y la escala local es haciéndole, pues, digamos, ese zoom. Y aquí les introduzco un nuevo instrumento que se utiliza, que estamos proponiendo en este POT, que es las unidades de planeamiento local. Aquí hay una diferencia con el POT vigente, y es que el POT vigente hablaba de UPZ, unidades de planeamiento zonal, cerca de 114 UPZ que se dejaron a reglamentación posterior, varias que no fueron reglamentadas finalmente, sino que se quedaron con la norma anterior. Y aquí lo que se hace es, digamos, buscar una unidad de planeamiento con un concepto clave en este plan de ordenamiento territorial, que es el tema de generar la ciudad de los 30, de los 15 minutos, lo han escuchado, 15 minutos ojalá en distancias, digamos, caminables, 30 minutos a distancias en cualquier tipo de movilidad, por ejemplo, transporte público y demás, y es buscando, digamos, generar esas cercanías y esa satisfacción de necesidades, y por eso, digamos, se define esta unidad de planeamiento local. O sea, ya no es la UPZ es, pues, son territorios más pequeños. Lo que alcanzó a pasar entre las UPZ es que una norma de una UPZ era diferente a la norma de la siguiente UPZ, entonces generó mucha como disparidad, digamos, normativa, y lo que aquí decimos es como, mire, la norma está en el plan de ordenamiento territorial, o sea, en ese mamotreto, pero lo que va a pasar con estas unidades, con estos instrumentos, buscando, digamos, generar esas condiciones, es que este instrumento lo que va a pensar ya no es en norma, sino va a pensar es en proyectos. Entonces, claro, hay proyectos de movilidad, proyectos de espacio público, de equipamientos. Entonces ya es analizar cada OPL y cuáles son los proyectos que se tienen que concretar
en esta escala local para generar precisamente ese concepto de proximidad de los 30 minutos. Y eso sí no se hace en este mamotreto, sino se hace ya en una fase posterior, donde hay un proceso también de participación y de reconocimiento más específico. Entonces, esas son las tres escalas. Hola, ¿qué tal? Hola. Sobre lo que ha dicho, la pregunta, ¿se va a buscar más como objetividades en sus PCs existentes o las UPL son otra configuración del territorio? Son otra configuración del territorio. Las UPL son 33, es dividir el territorio de Bogotá en 33 territorios. O sea, tienen varios criterios. El tema de los 30 minutos se fue 1, 30 a 15 minutos, límites geográficos, también se busca equilibrar temas poblacionales, ¿sí? Digamos que más o menos en promedio tengan 250.000 habitantes, unas más que otras, es un promedio. Condiciones geográficas, condiciones también de ciertas homogeneidad en las condiciones socioeconómicas, y entonces es otra configuración. La UPZ, que eran 114, 116, tenían una finalidad, como les decía, mucho más normativa, más de definir este predio, tenía esta edificabilidad, o sea, no tanto como un tema socioeconómico, no tanto de planeación de proyectos, sino más un fin meramente normativo como tal, era mucho más heterogéneo, digamos, en el territorio. Entonces sí tiene otra configuración, comunidad o como instrumento de planeación. Sí, ahora, la UPZ no desaparece en términos estadísticos. Como tenemos tanta información a nivel de UPZ, y ya tenemos encuestas que tienen representatividad a nivel de estos territorios que son más pequeños, entonces sí permanecen acá, pero como unidad de análisis estadístico, análisis, digamos, en general socioeconómico de la ciudad. Entonces no los desaparecemos por el tema de la información. ¿Y las localidades? Entonces, ese es otro debate. Entonces, aquí les estoy diciendo como las tres escalas a nivel territorial. ¿Qué sucedió con el tema de las localidades? Entonces, un poco para buscar también pues más como coherencia. ¿Qué pasa hoy? Están todas las UPZs y están las localidades. Las UPZs como instrumento de planeación territorial, las localidades como instrumento político-administrativo, o sea, que tienen su alcalde local, donde hacen el control urbano, donde tienen una cantidad de cosas policivas. Cuando dijimos UPZs, se pasan a UPLs, siguen siendo instrumento de planeación territorial, pero hay una intención que sale del Congreso de la República y es que se redefinan las localidades, ¿sí? Y le está diciendo el estatuto, que es una modificación, está diciendo al POT, defina cuáles serían esos nuevos límites de las localidades. ¿Sí? Entonces, claro, al definir esto desde el ordenamiento territorial, las UPLs, en un futuro, esas podrían ser las localidades. Entonces ya no serían solamente un tema territorial, sino también un tema político-administrativo. Eso es bueno, ¿por qué? Porque en última son decisiones de ordenamiento territorial que pues digamos están configurados con un alcalde local, con digamos una organización administrativa que va a ayudar a hacer control efectivo sobre cada una de estas UPLs. Esto no va a pasar de manera inmediata, porque la ley lo que le dice es al POT, defínalos, pero solamente hasta el 2028 es que entrarían ya a ejecutarse. Igual esto implica pues todo el tema de organización institucional, reforma, bueno, que eso sí ya no es competencia del POT, sino será competencia del Consejo pues en otro tiempo. Pero la idea es que en un futuro esto sí llegue a ser como una misma unidad, tanto territorial como político-administrativo. Entonces, ¿cuál fue el modelo de ocupación? ¿Se acuerdan que en el contenido estratégico les decía cómo es la suma de todo esto y la suma de las estructuras territoriales? Entonces, aquí les voy a contar rápidamente, ¿sí? Ese es malo. Entonces, eso es a nivel de estructura ecológica principal, a nivel regional, si quieres siguen una. Viéndolo en zoom, tal vez acá. En el anterior, digamos que ahora viendo todo Bogotá y como su conectividad regional. Sí, digamos que hay una escala regional del modelo, donde sí tiene que haber un tema de conectividad, donde acá lo más importante es el río, como les había dicho, digamos toda la parte ambiental, los cerros, que es conexión, la parte de abajo del Sumapaz, el anillo logístico, la conectividad con movilidad, los grandes servicios metropolitanos, grandes parques y demás. Esta en la escala distrital, que es la más importante, hay varias decisiones que se toman en este modelo. Como les decía, lo primero es tener en cuenta que este modelo está compuesto por estas 4 estructuras, que ya las vamos a ver en detalle. Estructura ecológica principal, integradora de patrimonios. Estas 2 primeras son determinantes de superior jerarquía, se les dicen las normas.
Es decir, que de las normas nacionales. Es decir, que, digamos, no depende mucho del Consejo de Bogotá ni de la administración, porque son ya, digamos, elementos y vienen de la normativa nacional. Y lo que nos dice es que tenemos que preservar tanto el tema ambiental como el tema patrimonial. Entonces, vienen como de otra normatividad, pero se involucran, pues tienen que ser determinantes de lo que planteemos en general. Entonces, las dos primeras estructuras son determinantes de superior jerarquía. Viene la funcionalidad del cuidado, que es todo el tema funcional de la ciudad, o sea, físicamente cómo se empieza a integrar en general, y la parte de la dinámica, es decir, o sea, esto me ordena, esto me determina cómo funciona, y esto me determina entonces finalmente dónde se localizan las actividades. Varias decisiones acá. Bueno, hay dos enfoques. Uno es el tema de equilibrio territorial, y aquí hay algo bien importante, y es que estas UPLs, se hizo un análisis de cuáles son las deficitarias en términos de soportes urbanos, es decir, en términos de servicios públicos, de equipamientos, de vías, de espacio público, y cuáles son no tanto las superioritarias, sino las que tienen soportes urbanos. O sea, tampoco es que les está sobrando, pero tienen unas buenas condiciones de soportes urbanos. No sé si alcanza a ver, pero digamos que aquí como en la parte central hay un colorcito así, un poquito más oscuro, que son las superhabitarias, y todo lo que está aquí en cremita, ¿sí? Como en esta parte, son las deficitarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice este modelo? Es que de alguna u otra manera nuestras decisiones tienen que buscar generar esos equilibrios, o sea, entre lo que está aquí menos deficitario y lo que tiene buenos soportes urbanos. Entonces, eso es un primer elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay unas áreas que me van a generar soportes urbanos y otras que me van a recibir soportes urbanos. Entonces, eso es como un criterio para toda la norma y demás. Y lo otro es un tema de revitalización de la ciudad, que como les decía, son esos, por ejemplo, lugares detonantes que van a generar transformaciones, que lo hemos llamado actuaciones estratégicas, urbanas estratégicas, algunos proyectos detonantes de vivienda, también que buscan la revitalización, o incluso en la ciudad construida. Aquí hay un elemento fundamental que creo que de pronto es de importancia para ustedes, y es que en este enfoque de revitalización, todo lo que está asociado al transporte, todo lo que está asociado a la infraestructura de transporte es fundamental. O sea, aquí hay una premisa y hay una necesidad de conectividad y una necesidad de infraestructura, y todo lo que va a pasar alrededor, por ejemplo, de las áreas de integración modal, de las estaciones, pues va a generar detonantes y van a generar transformaciones, y la ciudad tiene que aprovechar esas transformaciones como tal, pues para generar, digamos, como tal, esa vitalidad. 7 cosas importantes de este modelo. Limitamos la expansión de la ciudad. O sea, no nos vamos a ir a construir la reserva rural del norte, la reserva Thomas van der Hamen. No, digamos, hay una mancha de aceite, o sea, se contiene, o sea, no expandimos, pero sí, digamos, damos posibilidad más de densificación y de acabar de llenar esos vacíos urbanos, ¿sí? ¿Eso qué implica? Proteger la reserva Thomas van der Hamen, proteger los cerros y, digamos, controlar todo lo que va a pasar también con el río Bogotá, el borde del río Bogotá. Ya les dije esto de reducir el desequilibrio territorial, entonces parte, digamos, de generar esas diferencias y que las decisiones de ordenamiento tengan en cuenta esto. Esto es clave con lo que les estaba diciendo ahorita, es capturar el valor por la inversión en movilidad. O sea, hay una apuesta gigante en términos de inversión de infraestructura. Y la idea sí es capturar valor para generar soportes urbanos, un poco para generar ese equilibrio. Entonces hay un enfoque fuerte acá. Mejorar la localización de vivienda de interés prioritario y social. Por lo general, incluso el modelo digamos, actual, del POT actual, localizaba la vivienda de interés social por lo general hacia estos lados, la parte periférica, donde el valor del suelo todavía era muy, muy bajo y demás. Ya la realidad de la ciudad cambió. Vivienda de interés prioritaria no se produce en la ciudad, o sea, el valor del suelo no permite que se produzca. La vivienda de interés social cada vez más difícil, depende del ciclo del mercado. Cuando estamos en crisis, entonces le inyectan la vivienda de interés social, pero entonces cuando estamos en superávit, chao, vivienda de interés social. Entonces no podemos como vivir de ese ciclo económico, sino que hay que generar estrategias para producirla. Y un poco acá lo que establecemos es que se generen en las situaciones, en los sitios pues mejor dotados en la ciudad, porque si no acabamos a generar nuevamente desequilibrios. Todos los suelos, esto es una premisa también fundamental, o sea, una cosa es la captura de valor por el tema de movilidad,
Y otra cosa que estamos diciendo es que todos los suelos al que le permitamos mejores aprovechamientos y nuevos desarrollos tienen que contribuir a generar equilibrio y soportes. Si es como un tema de yo genero un mayor valor, tengo que capturar ese mayor valor, que son muchas veces plusvalías, pero acá la propuesta lo que está diciendo es que esas plusvalías va a ser concretamente en soportes urbanos, que es una propuesta que se llama cargas urbanísticas. Proteger la actividad económica de la ciudad, o sea, sí estamos generando, hay unos sitios donde le compiten, por ejemplo, a la industria nuevos productos inmobiliarios que son más rentables. Entonces la vivienda muchas veces le compite a la industria se puede ir. O incluso centros de actividades artesanales donde pues otro tipo de actividad económica o la misma vivienda les compite. Entonces aquí generamos ciertas restricciones para proteger esa actividad económica que es clave para la ciudad, como por ejemplo las zonas industriales. Y uno séptimo es mezcla de usos. Entonces hay un principio básico y es mezclar usos. La mezcla de usos es precisamente permitir garantizar esas condiciones de proximidad, que si yo salgo de la casa entonces tenga cerca o la tienda o el hospital, o sea, diferentes tipos de usos, o el teatro, o pues digamos el jardín infantil y demás, pero para eso entonces tengo que habilitar la mezcla de usos. ¿Qué pasó hoy en el 190, o sea, en el actual? Y es que los usos dotacionales, que es donde están los colegios, los hospitales y demás, solo se permiten en ciertas partes de la ciudad. O sea, los jardines, los centros de seguridad, solo se permiten en ciertas partes. Entonces, es muy restrictivo para la ciudad que no se permitan donde realmente se necesita. Entonces, esto es lo que abre la mezcla de usos realmente, es eso. Y pues se dice con ciertos parámetros. Entonces, ese es el modelo. Entonces, y este es el modelo a nivel local, si quieres ya digamos ahí. Estas son las 33 UPLs para que ustedes vean acá, se ve un poquito más el tema de que las verdes son esas UPLs que están mejor dotadas y las rojas son las que están deficitarias. Y eso es un principio básico pues, para generar el tema de cómo mejoramos los estándares de vida. Todo lo que se produzca y se haga acá tiene que contribuir a estas zonas y todo lo que se produzca acá pues tienen que recibir, ¿sí? O por lo menos generar equilibrios aquí mismo. Bueno, esto es un poco lo que les decía ahorita, la clasificación del suelo. Son 3 tipos de suelo, el rural, el de expansión y el urbano. El de expansión es ese suelo que no se ha urbanizado todavía, tiene potencial de desarrollo, no se ha urbanizado, no es totalmente urbano, y entonces es como, por eso se llama expansión, porque es como todavía la posibilidad de crecer del suelo urbano. Entonces hay un suelo de expansión, pero no es más grande de lo que estaba, ¿sí? Por eso limitamos la expansión. Y esas son las 4 estructuras. Entonces, acá se resumen, acá son todos los elementos naturales. Ya les había hablado como los diferentes pues, elementos, todos los bordes y demás. Aquí hay unas estrategias particulares de protección, entonces se generan nuevos parques de protección. Hay unos conectores ambientales que también se quieren generar precisamente para tener la conectividad entre el río, entre los cerros. Hay unas estrategias también acá que se llaman Media Luna del Sur, que es proteger de media luna, es proteger algunos parques de conservación y demás, pues la reserva Thomas van der Hamen, nuestra parte rural acá en el norte. La estructura integradora de patrimonios, entonces tiene todos los sectores de interés cultural, pero también tiene el reconocimiento de todos los bienes de interés cultural, y pues acá el mensaje es que también a través de la normatividad o las actuaciones o los proyectos, pues también haya un tema de conservación y protección, pero además de valoraciones, cómo aprovechamos esto en términos también turísticos, o sea, un tema de valoración del patrimonio como tal, o sea, que no sea una carga, sino sea también algo que le dé valor a la ciudad. Aquí ya vamos a ver en detalle esta de la estructura funcional y el cuidado, y ya les había dicho que es como todo el tema dinámico y de dónde se localiza la ciudad. Esas 4 estructuras entonces hacen parte, construyen el modelo. Entonces este es el zoom, aquí hay varios elementos, entonces, bueno, aquí ya les dije en detalle, si quieres sigamos a la estructura funcional y el cuidado, que es la siguiente, tal vez es más de elementos. Entonces, sigue, por favor. Entonces, esa estructura, que es la tercera, que es el tema funcional de la ciudad, o sea, entonces, como ya les había dicho, las 2 primeras, que es la estructura ecológica principal y la integradora patrimonios, son las que ordenan el territorio. Me dicen, esto es lo que está, usted tiene que tener unas estrategias de conservación, protección, integración y demás, y a partir de eso, entonces ahí sí proponga el resto.
O sea, proponga el tema funcional y cómo digamos, va a obtener sus objetivos de largo plazo e incluso el tema socioeconómico y de innovación. Entonces, esta funcionalidad del cuidado tiene 4 sistemas. Pues está integrada por 4 sistemas. Eso es lo que da el soporte precisamente a todas las actividades humanas. Entonces, el soporte funcional, el que genera esos equilibrios físicos, el que mira la localización y la disponibilidad, los soportes territoriales. Cuando uno habla de soportes territoriales, es esta estructura. Si digamos, cuando habla del déficit de soportes o habla en general del equilibrio territorial, se piensan estas 4 cosas: espacio público, movilidad, servicios sociales, que esto es más el tema de equipamientos, infraestructuras, equipamientos urbanos y servicios públicos. Entonces, por eso esta estructura tiene estos 4 sistemas. Entonces, la primera, que es la del sistema del espacio público, tiene estos elementos. Entonces, hablamos de los parques de la red estructurante. Entonces, son los grandes parques metropolitanos como el Simón Bolívar, pero también están parques, digamos, de una escala menor, y todos los parques, de todas maneras, que son mayores a 1 hectárea, ¿sí? Que por lo general ya existen en la ciudad y pues hacen parte, digamos, de esta red en general. ¿Y por qué se llaman estructurantes? Incluso por eso, porque le impactan a esa escala regional y a esa escala distrital. Pero también hay que reconocer estos parques de la red de proximidad, que son más a una escala local y que son menores a 1 hectárea. Aquí son básicamente por tamaño. Otros 2 elementos son las plazas y las zonas verdes en general, que están definidos, digamos, que entran a definirse en el plan de ordenamiento territorial. Hay unos elementos complementarios que están definidos incluso a esta estructura de espacio público. Hay unos espacios privados de uso público para el encuentro, o sea, también se reconoce como tal, y pues en la parte de la ruralidad. Entonces, realmente este sistema lo que habla es como de esos elementos que hacen parte, entonces, de este sistema o de esta red. ¿Qué se busca acá? Digamos, con todas las estrategias, con las normas y demás. Entonces, generar nuevo espacio público, eso, digamos, es fundamental. Hay varias estrategias, digamos, hay una estrategia muy importante que es todo lo que está pasando alrededor del río Bogotá, y es que pues hay un tema de generar toda una red de parques alrededor del borde. Entonces, digamos que esa es una estrategia muy importante. Lo otro es generar esos parques pequeños en las UPL, sobre todo deficitantes, pues porque hay déficit de espacio público. En las actuaciones urbanísticas, en los grandes proyectos, también hay que generar espacio público y generar una transformación del espacio público como tal, o sea, volverlo más verde, generar otras condiciones mucho más específicas. Bueno, hay unos principios que es realmente lograr la accesibilidad universal, vitalidad, seguridad, bueno, todo lo que hay detrás, conectividad ambiental, porque acá también hay una apuesta, y es que eso se conecte mucho a los elementos de la estructura ecológica principal. O sea, en términos ambientales no es lo mismo porque eso es espacio público y es un soporte distinto a lo que está en la estructura ecológica principal, pero la idea es aquí sí generarlo con conectividad. Renaturalizar. Hay una cosa, y es que eso ustedes lo han escuchado mucho de pronto en los discursos, que es la renaturalizar, reverdecer bosques urbanos. Uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? Y realmente lo que es, que ahí se viene la segunda. Entonces, renaturalizar es lo que ya existe endurecido, cómo lo volvemos más verde, ¿sí? Aquí es, digamos, cómo generamos incremento en la cantidad de los espacios públicos, cómo generamos más parques. Y esto es, digamos, también ya generar, cuando hablamos de bosques urbanos, es esa conexión con la estructura ecológica principal y cómo, digamos, ayudamos que a través de esa estrategia haya una conectividad mayor con los elementos ambientales. O sea, esas son las 3 estrategias que tiene este sistema. Luego el de movilidad. Entonces, el de movilidad tiene toda esta estructura grande que es clave, digamos, para también como parte de los soportes. Entonces, hay un elemento grande que es el espacio público para la movilidad. O sea, acá está todo el tema de la red de infraestructura peatonal, toda la red de infraestructura y la red vial, o sea, todo pensado como también parte del espacio público, pero es exclusivamente para la movilidad de personas, de autos en general. Entonces, por eso se piensa toda la red de infraestructura peatonal, donde franjas de circulación peatonal y de paisajismo, zonas de permanencia y conexión peatonal, red para el recorrido, proximidad y del cuidado, enlaces peatonales. Acá está toda la red de infraestructura, que es la red, que es todo lo que hablamos de micromovilidad, y la infraestructura de soporte para eso, y la red vial que se llama arterial, pues las vías más grandes, intermedia, local, rural, y los enlaces vehiculares. Entonces aquí en todo este lado
están todas las normas que definimos. Está la red del sistema de transporte público de pasajeros urbano, rural y regional, toda la infraestructura de corredores de transporte público, los corredores verdes de alta capacidad, corredores verdes de media capacidad y de baja capacidad, y toda la infraestructura de soporte, o sea, operación, acceso y transporte, los complejos de integración modal y las áreas de integración modal. Entonces, todo esto es como el tema de transporte público, toda la red de transporte de carga y para la actividad logística, corredores de carga, infraestructura logística especializada, áreas de actividad logística y toda la red de transporte aéreo. Entonces está todo lo que tiene que ver con el aeropuerto El Dorado, el aeródromo del Guaymaral y la infraestructura de zonas de soporte de servicio. Hay unas estrategias transversales, que es la estrategia de intervención de calles completas, la de barrios vitales y la de corredores verdes, que digamos aquí es un tema de estimular, digamos, todo lo que está pasando de paramento a paramento, donde digamos pueden convivir como todos los modos posibles de transporte. Lo de barrios vitales es también precisamente generar y cualificar una dinámica alrededor también de estas infraestructuras o de estos elementos importantes de movilidad. Y corredores verdes es pensando en un principio de movilidad sostenible, entonces digamos todos los corredores de alta, media y baja capacidad pues tengan unas condiciones específicas también, independientemente de la tecnología y de modo, pues que tengan unas especificaciones para hacer corredores. Estas son las estrategias que ya les conté. Este es un poco el tema del espacio público para la movilidad. Son los principios que se buscan detrás de esto. Como, pues, digamos, es reconocer cuál es el espacio para cada actor vial, dependiendo, digamos, también del tipo de vía, de la necesidad que se necesita. Entonces, es reconocer ese espacio, modos limpios de movilidad, paisaje urbano, el tema de cualificación del espacio, generar espacios también de permanencia y recreación, espacio público y el entorno, el tema de la vegetación y garantizar la seguridad vial también. O sea, esos son como los principios que hay detrás de esta apuesta a movilidad que hay en el plan de ordenamiento territorial. Y aquí es un poco resumiendo las escalas. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba de las 3 escalas? La regional que busca, obviamente, todo el tema de los sistemas férreos de alcance regional, donde aquí son muy importantes los complejos de integración modal, o sea, vienen a ser un elemento dentro de la ciudad que van a tener un impacto regional. A escala urbana, entonces, tenemos todo el tema de tanto corredores ferroviarios como corredores BRT, o sea, todo lo que es de alta capacidad de transporte. Y además que esto va a ser fundamental para definir nueva localización de usos estratégicos, vivienda, empleo, o sea, todo lo que se va a transformar alrededor de estos elementos, y la mezcla de usos es fundamental. Y las mayores edificabilidades en las zonas de influencia. Ya vamos a ver incluso que en el tema normativo, una de las definiciones desde las áreas de actividad tiene que ver con esto, con lo que está pasando con las infraestructuras de transporte. Y pues localidad, en el tema local, pues digamos que ya busca impactar, por ejemplo, el tema del sistema de buses urbanos o el uso de medios alternativos para la actividad, impacta ya más este tema de actividades locales. Eso es como para poco, esto era clave, porque en últimas todos los elementos o las decisiones que estamos tomando en términos de movilidad van a impactar ese modelo de ocupación territorial que les conté al principio, donde queremos impactar estos niveles, diferentes niveles. Bueno, el del cuidado funcional y el cuidado son equipamientos, básicamente. Entonces, hay 2 tipos de equipamientos. Los que llamamos servicios del cuidado, que tienen que ver todo con educación de primera infancia, preescolar, educación superior, todo el tema de integración social, todo el tema de salud, recreación y deporte, y otro tipo de servicios que es participación, culto, abastecimiento de alimentos, administración pública, servicios ambientales y demás. Los 2 tipos de servicio hacen parte de esta estructura y son los que tenemos que garantizar en toda la ciudad. O sea, parte del sistema de movilidad que pues permite el acceso y la cercanía a todos, esto también es fundamental, porque una es cómo los conecto y esto es cómo los llevo a los territorios. ¿Sí? Entonces son como dos elementos para lograr esa ciudad de los 15 y los 30 minutos. Aquí hablamos de una idea fundamental que son las manzanas del cuidado, que es básicamente, que dice, o sea, una manzana del cuidado son áreas donde están, digamos, como a disposición muchos servicios sociales.
Entonces, la idea es concentrar muchos servicios sociales para que, pues, digamos, la población tenga acceso precisamente a esa variedad de servicios sociales. ¿Qué pasa hoy? Y es que los equipamientos son monofuncionales. Entonces, está por un lado la casa de seguridad, está por otro lado pues el puesto de salud, o sea, están dispersos. Si logramos concentrarlos y permitir la multifuncionalidad, eso también, digamos, hace que pues esa propuesta de proximidad funcione. Entonces, esta es como la propuesta de las manzanas del cuidado, donde, pues, digamos, pues sea como muy disperso y localizado en toda la ciudad para generar eso. Y servicios públicos, digamos que el POT habla siempre del sistema de acueducto de alcantarillado, y acá, digamos, hay un énfasis particular con todo el tema del ciclo del agua, lo de residuos sólidos, y acá, digamos, se incluye como todo el concepto de economía circular, sistemas de energía eléctrica y alumbrado público. Entonces, digamos que acá está toda la articulación con la energía eléctrica y el fomento de esas nuevas fuentes de energía renovable, lo de gas natural y sistemas alternativos de gas, entonces como cuál es el enfoque con las fuentes de energía sostenibles, y esto es un énfasis bien importante que está incluso en todo el plan de ordenamiento territorial, pero claro, digamos, hace parte del sistema de servicios públicos y es todo el tema de las TICs y realmente todo el tema del ecosistema digital. Entonces esa es la estructura funcional del cuidado. La otra es la socioeconómica. Aquí hay varias cosas. Uno, digamos, nosotros tenemos un ecosistema económico que es todo este territorio que ven acá como rosadito. Aquí, ¿qué pasa? Pues desde el aeropuerto, que es, digamos, todo lo que pasa en sí mismo en el aeropuerto, todo alrededor del aeropuerto, que es todo el tema logístico. Aquí uno recorre y viene todo un centro empresarial supremamente importante, la zona industrial, viene como el centro empresarial y todo lo que pasa con el centro histórico, pero todo el centro internacional, todo lo que empieza a pasar hacia el norte, que también es centro de servicios, clústeres aquí importantes, centros financieros. Entonces ahí hay un gran ecosistema económico que genera una cantidad de empleos fundamental en la ciudad. Entonces, una de las apuestas de este POT es cualificar todos esos entornos y permitir que este tipo de actividades permanezcan ahí, ¿sí? Pero no solamente es esto, pues porque esto, digamos que es reconocer eso, entonces hay que generar la accesibilidad, y esto, digamos, es una escala mucho más regional para el tema de competitividad e incluso distrital, pero también hay que reconocer esos tejidos más tradicionales e incipientes que, digamos, hacen parte de una escala mucho más específica, que hacen parte de esa escala de proximidad, ¿sí? Y que también, digamos, están en el marco de las UPRs. Entonces, se reconoce esto, se reconocen además grandes proyectos de vivienda. Entonces, por ejemplo, Lagos de Torca va a generar una centralidad importante, ¿sí? Igual que si se activa hasta el reverdecer del sur, genera una centralidad importante. Esto que ustedes ven acá, incluso disperso, es lo que va a pasar alrededor de las infraestructuras de transporte, y eso empieza, digamos, también a equilibrar la actividad económica que no está en otras partes de la ciudad, al reconocer, digamos, esos grandes corredores, esos puntos específicos de equipamientos. Entonces, todo esto, digamos, hace parte de esa estructura que reconoce esa dinámica donde está viviendo la gente, pero también donde trabaja. ¿Sí? Entonces, grandes centros de vivienda y también de empleo. Y bueno, entonces, hasta ahí el modelo. ¿Sí? Las 4 estructuras con las apuestas de cada una de las 4 estructuras y las definiciones. Entonces, ahora sí, ¿cómo se concreta todo eso? Que es como la parte más importante. Normativamente hablando. Entonces, lo primero es esta, que se llaman áreas de actividad. Hay 3 tipos de áreas de actividad. Hay unas áreas de actividad que son de proximidad, que las de proximidad son estas dos, que son las verdes, digamos que son estos verdecitos acá, y este tipo de verdes, son esos 2 tipos de verdes. Las áreas de proximidad son esas áreas donde predomina el uso residencial. En todo hay mezcla de usos, en toda la ciudad. Pero esas áreas de proximidad donde predomina el uso residencial, ¿sí? Hay cierta mezcla, digamos como la tienda, el de uno, ¿no? Ese tipo de cosas básicos que se necesita para el que vive en esas zonas, pero es predominantemente residencial. ¿Cuál es la diferencia entre este verdecito de acá y este verde de acá? Es que este verde recibe soportes urbanos y este verde los genera, pensando en el equilibrio territorial que les había hablado. Entonces, la primera área de actividad es proximidad. Hay una segunda área de actividad que es la área de actividad estructurante, que son estos cafés, este marrón aquí más oscuro y estos naranjas.
Al revés del área de proximidad, acá se permite toda mezcla, o sea, es mucho más intenso en mezcla de usos, es mucho más dinámico. ¿Por qué? Pues está alrededor de las grandes infraestructuras de transporte, corredores, donde hay dinámica económica. Entonces, básicamente por eso ustedes ven, digamos, como estos comportamientos. Y acá, digamos, donde hay alta concentración, nada más de actividad económica como tal, es donde se permite toda la mezcla de usos. Hay dos tipos de áreas, entonces acá lo que decimos es que esta que está mejor dotada, ¿sí? Esta marrón, debería ser receptora bien de interés prioritario social. En cambio, la que está por acá, que son esos territorios menos dotados, debería incentivarse incluso la localización de actividades económicas. ¿Sí? Entonces ahí también buscando el equilibrio. Y hay una tercera área que se llama grandes servicios metropolitanos, que son esas áreas, o sea, proximidad es más residencial. Estructurante es mucho nivel de mezcla, y grandes servicios metropolitanos es donde al contrario es más actividad económica, muchos más usos no residenciales. Entonces acá está la zona industrial, ¿no? El aeropuerto, clústeres económicos, grandes dotacionales, donde incluso nos interesa es preservar esa actividad económica. Entonces, ¿sí? Son tres áreas, una muy fuerte en actividad económica, otra más fuerte residencial, y una en la mitad donde se permite toda la mezcla de usos. Y esto es un primer, digamos, detonante de ese modelo de ocupación que luego, digamos, permite como esa localización. ¿Por qué es importante este mapa? Porque esas áreas de actividad más me van a decir cuáles son los tipos de usos que se van a localizar ahí. Los tipos de usos son 4: residencial, comercial y de servicios, industrial y dotacional. Son 4, y digamos que según esas áreas de actividad hay unas condiciones de localización y me permiten ver, digamos, como la intensidad de esa mezcla de usos entre esos 4 que están ahí. Y hay unas condiciones, tanto de localización, que es por los rangos de área, entonces es distinto hablar de un establecimiento hasta 500 metros, uno de 500 a 2000 metros y otro de 1000 metros en adelante. Entonces, según eso también están estas características. Es distinto hablar de los que se localizan sobre la malla principal de la arterial o la más media más intermedia o local. Y fundamental acá es el tema de la mitigación de impactos. Entonces aquí le establece, según ese tamaño, según la localización, qué tipo de mitigación o acciones de mitigación tiene que ser tanto ambientales, que sin ruido, o urbanísticos, que depende, por ejemplo, para entrar los estacionamientos y demás. O sea, es una de carga y descarga, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que acá establece todas las condiciones para que estos 4 usos se puedan localizar según un nivel de intensidad en esas áreas de actividad. Eso es un tipo de norma, las áreas de actividad y los usos. El otro tipo de normas son los tratamientos. Son 5 tratamientos. ¿Qué me dicen los tratamientos? O sea, uno, lo que les decía, el equilibrio y los usos. ¿Qué me dicen los tratamientos en el territorio? Es como reconoce las características de cada territorio, o sea, físicamente. Y le dice, vea, su territorio está deteriorado, necesita renovarse, que en este caso aplicaría la renovación urbana. O si el territorio está totalmente ya consolidado, hace parte de la ciudad construida, necesitas acabar de configurar ciertos perfiles, entonces usted está en consolidación. O definitivamente usted está en un sector de interés cultural, donde aplican otras medidas de conservación, entonces usted está en tratamiento de conservación. O definitivamente su territorio hace parte de esos territorios de origen informal que necesita mejoramiento integral, o su territorio nunca es urbanizado, necesita arrancar de cero, entonces hace parte del desarrollo. Entonces la conservación, ustedes lo ven acá, son territorios específicos, es este color. La consolidación es la mayoría de la ciudad ya está construida, uno ve baches, entonces lo que le dice es a una casita de 2 pisos donde al lado tiene 6 pisos, pues acábese de construir con los 6 pisos, o incluso si digamos ya son propiedades horizontales, pues le toca quedarse en ese tipo de consolidación. La renovación, entonces lo que me dice son territorios donde o están deteriorados o definitivamente iba a pasar algo. Entonces está las áreas de integración modal, o están en esas zonas que definitivamente necesitan nada más recualificarse o se van a transformar. Entonces va a haber geomorfología urbana, o sea, van a haber transformaciones territoriales, entonces sus territorios están en renovación urbana. Mejoramiento, que es de origen informal, pues son estos color cremita. Y desarrollo ya son temas son predios muy puntuales y sobre todo están en expansión, o sea, en la parte del borde.
Entonces, esto es independiente de las áreas de actividad. Entonces, yo puedo tener un área de actividad de proximidad, donde principalmente residencial, y ser de renovación o de consolidación, depende de la naturaleza y de la parte física de cada territorio. ¿Sí? Y esto es lo que me dice este modelo. Esto también me establece a mí qué tantos pisos o qué tanta densificación puedo hacer. ¿Sí? Entonces, la renovación pues, va a permitir una mejor densificación. Contrario, la consolidación depende si está en un territorio donde necesita todavía densificarse o no. Entonces, depende. Conservación no tanto, no lo permite la densificación, ni mejoramiento, y desarrollo también depende de las condiciones de los territorios. ¿Qué es lo importante acá? Y que cambia, digamos, con la norma actual, es que todo esto tenía modalidades antes. Entonces había todas las modalidades. Acá solo una modalidad por cada uno de los tratamientos. Y esto tienen dos enfoques. O yo revitalizo la ciudad consolidada, que es lo que les decía, o simplemente configuro nuevas zonas. Eso es como el propósito. Eso, digamos, aquí hay una norma general para todos los tratamientos, y es que hay una edificabilidad base. O sea que, digamos, hasta aquí es como reconociendo la ciudad que está construida. Hay una edificabilidad efectiva, que es lo que efectivamente, digamos, se llega a concretar en la ciudad, o sea, la construcción que llegó a concretar, y una edificabilidad máxima, que es la que tengo por norma. Según cada tratamiento, están estos parámetros. O sea, ¿cuál es la edificabilidad base que hay? La edificabilidad efectiva, por lo general, depende de cada proyecto, y la edificabilidad máxima sí es la que da la norma, que es la que está dando el POT. Entonces, esas son dos normas importantes, digo que hay una cantidad de cosas, normas volumétricas, aislamientos, etcétera, etcétera. Lo anterior. Ustedes se acuerdan de la parte de la derecha que decía norma urbanística y abajo decía actuaciones. Pues esto es otra forma de concretar ese modelo. Entonces, ¿qué son estas actuaciones? Es identificar en la zona, en la ciudad, esas áreas que van a ser totalmente detonantes, o va a pasar algo, o se va a generar transformaciones claves, que lo que estamos diciendo es hagámoslo de manera organizada y también un poco respondiendo a lo que quiere la ciudad. Entonces, claro, los tratamientos permiten que se desarrolle, ¿no? Como sea renovación. Entonces, pero acá diciendo, hay ciertas áreas de la ciudad que formulémoslas, digamos, de manera que podamos como capturar ese mayor valor, generar como unos resultados, digamos, esperados para toda la ciudad. Entonces, son intervenciones actuales urbanas integrales, o sea, son mucho más amplias, establecen cierta organización, son proyectos específicos, y lo que, digamos, hay un principio fundamental, es que esta actuación tiene que tener elementos de las 4 estructuras. O sea, tienen que pegar a la estructura ecológica principal, la integral, la funcional y la socioeconómica. Entonces, por eso aquí se concentran, o sea, le pegan a las 4 estructuras, tienen que contribuir a los 7 objetivos del POT, bueno, excepto cuando no es rural, digamos, y además necesitamos capturar el valor de cada uno de los territorios. Y por eso la siguiente diapositiva establece cuáles son esas actuaciones. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba ahorita, la Lagos de Torga sigue siendo una actuación estratégica, que digamos está en desarrollo y va a seguirse desarrollando. Pero aquí, por ejemplo, también es pensando lo que va a pasar al lado del aeropuerto. Entonces acá se definen incluso 3 actuaciones estratégicas. De todas maneras, el tema de lo que está aquí con Centro de Innovo, digamos, toda la conexión con la parte industrial, reverdecer, digamos, todo lo que sigue pasando acá en esta salida del sur, o sea, son, digamos, también puntos donde el tema de la infraestructura de transporte pues va a ser totalmente importante. Y otro elemento fundamental, entonces, sobre las actuaciones estratégicas, otro elemento fundamental es la estrategia de localización de la vivienda. Entonces, que eso lo dicen, claro, cuando uno piensa en el modelo de ocupación, dice, bueno, pero la necesidad de vivienda, ¿qué va a pasar en este territorio con esas apuestas? ¿A dónde se va a hacer? Entonces, hay varias cosas que ya lo vamos a ver en detalle. Está la producción de vivienda social, no hay para reuso de edificaciones, o sea, el tema de reuso aquí es fundamental, que es territorio para esto, es fundamentalmente este rojito, que es el que está mejor servido, eso es una apuesta. La producción de vivienda social en las actuaciones estratégicas, incluso se cruzan con estas. El tema de la cualificación del hábitat popular y vivienda progresiva también es clave. De todas maneras, toda esta zona de mejoramiento integral, aquí hay apuestas como el plan terrazas, que es hacer, digamos, esas viviendas en los segundos pisos, cualificar el entorno, eso ayuda mucho también al déficit cualitativo, y la recuperación del uso residencial en algunas zonas de la ciudad.
Ese es un tema de vivienda, digamos que según el DANE, nosotros vamos a hacer, digamos que hay un tema de formación de hogares. DANE, eso es DANE. DANE, el censo 2018, ellos hacen unas proyecciones de hogares y viviendas. Entonces nosotros tomamos las proyecciones que tiene el DANE y lo que dice es como, mire, va a haber la formación de nuevos hogares, ¿sí? que en este caso es, vamos acá, la formación son cerca de, es la suma de esto que está aquí arriba. Tenemos la formación de nuevos hogares de aquí al 2035. Si yo a eso le sumo el déficit cuantitativo que traigo hacia atrás, todo eso me va a dar esto, 1.067.525 viviendas. O sea, la necesidad de viviendas es la formación de nuevos hogares más el déficit cuantitativo, ¿sí? De esos, digamos, haciendo un análisis, esto sí, digamos, es más generando supuestos también un poco derivados por el tema de la crisis económica, mirando cuáles son los hogares que más o menos ganan entre 0 y 4 salarios mínimos, y digamos, haciendo unos supuestos fuertes, digamos que de ese 1.067.000, este es el dato que se necesitaría para vivienda de interés social, o sea, es población de 0, que solo gana de 0 a 4 salarios mínimos, que sería la que accedería a una vivienda de interés social. Entonces, si uno ve, básicamente la necesidad de vivienda de interés social sobre este dato es de casi el 70%, ¿sí? Fíjense que hoy la producción de vivienda anual, o sea, si uno lo mira en iniciaciones, es al revés. O sea, se genera el 70% no bis y el 30% bis. Entonces aquí hay una apuesta de cambiar la pirámide o generar otras alternativas de vivienda para la nueva situación de vivienda. Esas viviendas hasta qué año? 2035, que es la proyección que hacemos pues de aquí la vigencia del POT. Sí, 2035, exactamente. Esto es para mostrar, estas son las iniciaciones del DANE también. Entonces, si ustedes ven acá, esta es la producción no bis, que es lo que les digo, es la pirámide invertida. O sea, casi la mayoría es no bis y la minoría es bis. Y necesitamos que pase lo contrario. Bueno, y lo otro es que, pues esto que es vivienda de interés, pero si la bis, digamos, va reduciendo y la BIP, pues es peor, ¿no? La vivienda de interés prioritario, así que es cada vez peor. Entonces, bueno, un poco, ¿qué hace el POT? Dice, bueno, ¿dónde? Primero, independientemente si se va a generar o no, porque las iniciaciones que ustedes vieron antes es el tema del mercado, ¿sí? O sea, a los productores de vivienda o el mercado como se genera demanda y oferta, cómo está esa composición. Entonces, lo que vemos es que hoy, pues, obviamente están produciendo más no bis que bis. Pero independientemente de eso, este plan de ordenamiento territorial, ¿dónde va a habilitar suelo para hacer vivienda? O sea, bis o no bis o lo que sea, ¿dónde se va a habilitar? Entonces, claro, se hizo un ejercicio, digamos, pensando en los nuevos tratamientos, lo que, digamos, se está habilitando de nueva edificabilidad, por ejemplo, para la renovación urbana, lo que se le habilitaría en cada uno de los tratamientos, y el potencial que se genera, o sea, lo que se va a habilitar de hacer nuevas viviendas son 1.594.000 nuevas viviendas. O sea, esto es lo que habilitamos como suelo. ¿Sí? Acá hay un supuesto detrás, que son viviendas de 70 metros cuadrados, ¿alguien está? Bueno, son 70 metros cuadrados, digamos, por vivienda, son supuestos, digamos, generales, pero habilitamos para esto en consolidación, en mejoramiento, en desarrollo, en renovación, en conservación, pues no hay mayor edificabilidad, entonces. Pero, y esto es en hectáreas. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es esto que estamos habilitando, o sea, lo que potencialmente se genera en suelo, y otra cosa es lo que el ritmo del mercado realmente concreta. ¿Sí? Nosotros, digamos, veníamos en una producción anual de 32.000 viviendas por año. Si uno multiplica eso, si seguimos como en esa tendencia, pues eso no dan ni 300.000 viviendas en general. Entonces, si seguimos con el ritmo del mercado, como viene, así habilitamos acá 1.500.000, 2 millones, 3 millones o lo que sea, así abramos la Vanderhamen, o sea, abramos todo el suelo que queramos, pues realmente el ritmo del mercado es en el último es el que decide cómo se comporta la concreción de la vivienda. Entonces diríamos como solamente se concretan 300.000 viviendas. Entonces aquí hay una apuesta grande y es que esto es una cosa, lo que habilita el POT, pero claro, aquí hay unos supuestos detrás y lo que estamos diciendo es que estas 1.594.000 en el mejor de los casos, o sea, mejorando gestión territorial, digamos, hay todos unos incentivos para la renovación urbana, para que se vaya al licenciamiento directo y ya no a través de instrumentos de planeación, toda la gestión, digamos, también pública en términos de mejoramiento integral, o sea, hay unos supuestos detrás que lo que dice es que en el mejor de los casos alcanzamos a concretar vivienda nueva 589.000.
Entonces, claro, esa es la primera crítica. Dicen, pero ¿cómo así? Si la necesidad es 1.067.000 y usted va a producir solo 589.000. Esto es incluso subiendo una producción de 32.000 a 45.000 anual. O sea, esto ya trae un supuesto fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no puede ser solo vivienda nueva. Sí, o sea, hay otras alternativas de vivienda. Entonces, eso es un poco también la respuesta que siempre hemos dado, y es la solución del déficit habitacional no se puede concretar solamente en vivienda nueva. O sea, podemos habilitar todo el suelo del mundo, pero si no hay otras alternativas de vivienda, pues no vamos a poder. Y esa es la manera también de confrontar la informalidad. Entonces, aquí lo que decimos son 589.000, y esto es un poco también la distribución entre BIS, no BIS y vivienda de interés prioritario. Eso es más difícil porque ahí sí ya es más, ya no es el POT, es pura política pública de vivienda para revertir esa pirámide del 70-30. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Esta es la necesidad, los hogares nuevos son unos 970.000, eso es lo que traemos de déficit cuantitativo, esto es proyección DANE. Hay otras proyecciones, pues esta es la oficialidad, pero por ejemplo, la Sociedad de Ornatos, que tiene otras metodologías, dice que esto es mucho menos. Si esto es menos, pues nos ponen en un mejor escenario, pues porque el déficit va a ser menor y entonces la concreción va a ayudar. Pero aquí está, esto es vivienda nueva. Aquí también hay una apuesta por el tema de arrendamiento. El arrendamiento no es un stock, sino es un flujo anual. Entonces aquí está como el flujo anual. Hay otras alternativas, que es reuso de edificaciones, es todo el tema también de suelos públicos y todo el tema de vivienda en desuso. Lo del reuso es clave y tienen que ver con el POT. Es porque, por ejemplo, todo lo que está pasando con las oficinas, y ahorita que ya las oficinas están desocupadas, entonces permitir habilitar todas esas edificaciones a vivienda, que hoy el POT no lo permite hacer, o pone muchas exigencias en términos de baño, cocina, data. Entonces aquí lo que permite es abrir la posibilidad de reusar esas edificaciones de oficinas o de las mismas viviendas o industrias, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, entonces hasta aquí son 700.000. Y ahí digamos lo que acá incluimos región, que esto no lo controlamos, es un poco un cálculo diciendo los municipios vecinos, una vez cubren su déficit y su nueva necesidad, cuánto le podría sobrar a Bogotá, pero eso no lo controlamos. Entonces realmente digamos lo que llegamos es casi a 770.000 viviendas en general, que es el 70%. El resto podría estar en la región. Eso es un poco lo que les decía de las otras alternativas: suelo público, inmuebles desocupados, reuso y vivienda arriba. Otra cosa nueva que está aquí es lo de la protección a moradores. Eso siempre ha sido un tema súper crítico, porque lo que han dicho siempre, la renovación genera gentrificación y por los procesos que se han dado. Entonces, aquí lo que hacemos es poner unas reglas para, por ejemplo, el tema de si voy a hacer un proyecto, intercambiar metro a metro de la persona morador para precisamente generar esa restitución, dependiendo pues porque en últimas la población se quiere quedar, entonces ahí está ese intercambio. Si se quiere ir, también, digamos, darle la facilidad de que se vaya, o incluso colocando que sea la primera oferta que hace con mejores tasas y, digamos, con mejores preferencias a la población. Entonces, ese tipo de normas directas, o sea, digamos el del metro a metro, de intercambio y demás, quedan establecidas en el POT, que era lo que no estaba en ninguna parte. Entonces, cada proyecto era como estableciendo las reglas de forma discrecional. Acá sí le dice, tiene estas tres opciones y esas tres opciones las tienen que implementar. Lo otro, entonces, actuaciones, y vamos en orden. Lo otro son los instrumentos, ya que existen. Entonces, si quieres, sigue. Hay instrumentos de planeación, que los instrumentos de planeación lo que buscan es también concretar, digamos, ese modelo, pero a una escala mucho más pequeña que la actuación estratégica, pero sí, digamos, configurar algunas pesitas urbanas, pues, si quieres. Entonces, por ejemplo, hay de dos niveles. Hay un nivel, digamos, un poco más grande. Acá están los planes maestros, que se están proponiendo 3 planes maestros. Uno que es la movilidad sostenible y segura. ¿Qué buscan estos planes maestros? O sea, bueno, hábitat y servicios públicos y sistema del cuidado. ¿Qué buscan estos planes? Es generar articulación entre el ordenamiento territorial y la política sectorial. ¿Sí? Entonces aquí hay una cantidad de propósitos, de proyectos, etc. Entonces aquí es como yo planeo a este largo plazo y cómo me articulo además con la política sectorial. Están las UPLs, que las vimos, estas también se formulan, sobre todo pensado en temas de proyectos, y las actuaciones estratégicas que también se tienen que formular. Y hay unos instrumentos que se llaman como de segundo nivel, que son, digamos, como ya mucho más específicos,
Por ejemplo, acá están los planes parciales, de pronto ustedes lo han escuchado, que son piezas, digamos, específicas para, por ejemplo, las zonas de origen informal, esa legalización y formalización. Hay uno nuevo que es, por ejemplo, este de mejoramiento integral del hábitat. Este también es nuevo, patrimonios vitales. Y esto sí, digamos, que tiene que ver con temas ambientales. Había una cantidad de instrumentos que eran planes de regularización, de implantación, que era, por ejemplo, hacer un centro comercial, plan. Al sacar un tema de espacio público, plan director. Al sacar cualquier cosa era plan por todo lado. Eso desaparece en este POT. O sea, todas las acciones de mitigación están acá incorporadas. Solo quedan esos instrumentos que son de piezas, digamos, un poco más grandes. Y están los de instrumentos de gestión y financiación, que pues tienen, digamos, los propósitos incluso casi se interconectan, pero pues digamos que si quieres, eso sí hay una cantidad de alternativas, pues están todos estos, que realmente lo que buscan es eso, o sea, del mismo soporte territorial, cómo financiamos el desarrollo urbano. Entonces están todos los de ley, todos, digamos, los que se vienen haciendo acá, digamos, pues novedosos de obligaciones urbanísticas, y es por yo dar más altura, empiezo, digamos, a exigir una contraprestación en espacio público, servicios públicos y demás, eso es de obligaciones. El transferencia de derechos de construcción y desarrollo también es nuevo, y es para ver cómo adquirimos suelos de estructura ecológica principal, o el tema de conservación de patrimonios. Bueno, el resto, digamos que casi que son de la ley, pero establecen como las reglas particulares, valorización igual, por ejemplo, está acá, etcétera. Hay también incentivos, entonces, por ejemplo, proyectos que involucren más bien el interés social y prioritario, entonces, tienen exenciones en obligaciones urbanísticas, eso puede ser un incentivo. También, por ejemplo, para los bienes de cultural, también hace exenciones en obligaciones urbanísticas en general, ya sea de soportes o de interés social y prioritario. En temas de alineación urbanos hay unos incentivos que también, digamos, hacen parte de estos instrumentos. Y finalmente, que es, digamos, el contenido, o sea, ¿se acuerdan de la escala de actuaciones? Entonces, contenido programático. Hay 6 programas, que son estos. Los 6 programas a su vez tienen 40 subprogramas y esos son 818 proyectos estructurantes. Ese es el contenido programático del POT. Y este es el modelo de gobernanza que, digamos, también lo que hicimos incluir para todo el tema de seguimiento y evaluación del POT, para todo el tema de generar un sistema de participación y, digamos, como todo el tema de transparencia y demás del plan de ordenamiento. Este fue un contrarreto. Claro, muchas gracias. Aquí resumimos una hora y 20. Mérito para Claudia. Tenemos unos minutos para preguntas, dudas. Si hay críticas, bienvenidas por supuesto. Bajitos. Como ustedes sabrán, ya estamos acostumbrados a las críticas y a pasos. Entonces, muchas gracias, adelante.